Bueno, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a darle inicio al encuentro sincrónico número 4. Este grupo corresponde a análisis financiero, al 2110B04, el grupo 1. ¿Qué tenemos nosotros para esta semana? De acuerdo a las actividades programadas, se tiene hoy la semana comprendida entre el 8 y el 14 de noviembre, ¿cierto? Y hablamos del análisis de la rentabilidad y el valor económico agregado. A nivel de recomendación, sí les digo que tengan muy presente, ¿cierto? La lectura de la página 41 a la 46 del módulo, análisis financiero. Ya esta presentación que ustedes tienen acá al frente está disponible en Teams. Simplemente entramos normal, vamos a archivos y en archivos estarían también colgadas estas presentaciones, ¿cierto? Básicamente es entrar nosotros a analizar qué es el EBITDA, ¿cierto? Cuando nosotros entramos allí, hacemos la lectura y podemos, en un momento determinado, entrar a analizar. También tenemos los factores disponibles y las herramientas suficientes, que serían el balance general y el estado de resultados. Entonces, para nosotros poder entrar a analizar estas dos situaciones, sí se hace necesario entonces entrar a analizar básicamente cuál sería la rentabilidad del patrimonio versus la deuda. Esto me permite a mí en un momento determinado tomar decisiones acertadas, ¿cierto? Entonces la interpretación también debemos nosotros analizarla, ¿cierto? Si es mayor que 1, es recomendable y podemos argumentar nuestra respuesta con algo certero. En el momento mismo de nosotros hallar el EBITDA, podemos entrar a mirar en los dos, tanto en el balance general como en el estado de resultados. ¿Qué es básicamente lo que nosotros pretendemos hallar allí? Y cómo interpretamos cada uno de estos elementos. Entonces, en la esencia de los negocios encontramos nosotros tres situaciones que debemos analizar, ¿cierto? La rentabilidad del patrimonio versus el costo de la deuda, la rentabilidad del activo versus el costo de la deuda y la rentabilidad del patrimonio versus la rentabilidad del activo. Esto nos permite a nosotros tener, digamos, algo muy claro con la relación de la tasa mínima de riesgo, las utilidades antes de intereses e impuestos y las utilidades antes de impuestos. En la rentabilidad del patrimonio versus el costo de la deuda, hablamos de esta formulita que tenemos acá, las Y dividido el patrimonio, o sea, utilidades antes de impuestos, dividido el patrimonio. Ese resultado nos tendría que dar mayor que 1 a nosotros, ¿cierto? Luego miramos en la rentabilidad del activo versus los costos de la deuda, utilidades antes de impuestos e intereses. También esos activos deben de ser mayores al 1%. La rentabilidad del patrimonio versus la rentabilidad del activo. Y hacemos un paralelo donde las utilidades antes de impuestos deben de ser mayores a las utilidades antes de impuestos e intereses. Entonces ahí eso nos permite a nosotros entrar a analizar cuál es la tasa mínima requerida de retorno, ¿cierto? O sea, la oportunidad que nosotros podemos tener de rentabilidad en una inversión. Estas cifras nos permiten a nosotros entrar a mirar qué es lo que está ofreciendo el mercado financiero y qué es lo que yo tengo en mi empresa. Entonces, esto es básicamente para la toma de decisiones acertadas. ¿Qué es lo que nosotros pretendemos en este momentico? En el momento mismo de mirarlo la rentabilidad del patrimonio versus el costo de la deuda, hablamos de esa tasa de interés que se pueden ganar los acreedores, ¿cierto? Entonces, es lo que yo en un momento determinado tengo que interpretar.
¿Por qué los accionistas corren con el mayor riesgo de este tipo de situaciones? Porque son quienes en un momento determinado son los que tienen el capital allí invertido. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es analizar esa rentabilidad del patrimonio versus el costo de la deuda, ¿cierto? Todas estas situaciones me van a permitir a mí ir aunando con estas cifras halladas, me permiten a mí tomar decisiones acertadas, ¿cierto? Cuando hablamos de la rentabilidad del activo versus el costo de la deuda, mire que el solo hecho de nosotros mirar esa estructura en los estados financieros principales, como lo es el balance general, el estado de resultados, más adelante vamos a ver lo que sería el estado de flujo y aplicación de fondos. Es inicialmente nosotros tener esa información para poder tomar decisiones. Ahora, la rentabilidad del activo debe darnos una pauta a nosotros de cómo y en qué sentido podemos nosotros orientar esa toma de decisiones, ¿cierto? Entonces, analizar eso. ¿Qué activos de pronto no están produciendo una rentabilidad mayor al costo? Entonces, con ello miramos, con esta formulita, las utilidades antes de impuestos e intereses dividido los activos. Serían todos los activos. ¿Qué nos permite a nosotros analizar este resultado? Nos permite mirar la rentabilidad de ese activo, ¿cierto? ¿En qué proporciones está ese activo dándonos esos réditos que están en juego en el momento mismo de una inversión? Eso es básicamente lo que estamos midiendo, ¿cierto? Cuando hablamos de la rentabilidad del patrimonio versus la rentabilidad del activo, entonces vamos a mirar estas dos situaciones, ¿cierto? La rentabilidad del patrimonio y la rentabilidad del activo. Luego los miramos y desde allí, sobre ese valor, vamos a mirar qué es y dónde podemos nosotros reforzar o apalancarnos financieramente para poder tomar decisiones acertadas. Entonces, de acuerdo, si la rentabilidad del patrimonio en un momento determinado tendrá que ser mayor a la rentabilidad del activo, porque mire que es la inversión que se tiene en juego y por ende hay una, digamos, hay una mayor rentabilidad para los propietarios. Luego entramos a mirar nosotros lo que es el EBITDA y el margen, ¿cierto? Entonces, este indicador financiero, ya en el video que está en Moodle, en el inicio, vemos básicamente una estructura de cómo podemos nosotros resolver e interpretar la información allí, ¿cierto? Entonces, al nosotros poder tener esa información muy precisa, podemos empezar a analizar si la empresa está generando utilidades o no, de acuerdo al objeto social que está desempeñando, ¿cierto? Entonces, es básico y eso nos va a mostrar a nosotros en la interpretación los beneficios que tiene la empresa antes de restar todos los intereses que se tienen que pagar por una obligación financiera que se tenga con cualquier ente, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a esto, ya nosotros entraríamos a mirar dentro de ese margen, en el estado de resultados, cuál sería, ¿cierto? La manera más rápida y sencilla que nosotros podemos hacer de un negocio más rentable, ¿cierto? Entonces, hablamos de reinversiones, o sea, las utilidades que podemos hacer nosotros con ellas. ¿Qué podemos hacer nosotros con esas utilidades? Reinvertirlas, recapitalizar, hacer inversiones que permitan el crecimiento del capital, o en su defecto, si alguno de los socios se retira o algo, ¿qué decisión podríamos nosotros tomar o qué opciones podríamos presentarle a esta persona, ¿cierto? Entonces, como nos lo dice aquí, me permite saber de una manera rápida y sencilla si el negocio es rentable o no. Entonces,
en el momento mismo que yo estoy analizando, tengo las alternativas de inversión para poder definir en qué momento estoy teniendo unas muy buenas utilidades, medio utilidades o no tengo utilidades. Estoy hallando el punto de equilibrio macroeconómico, ¿cierto? Entonces, en esa relación, en esa curva de relación ISLM, que sería la curva que me va a permitir a mí analizar básicamente lo que sería el mercado financiero y el mercado de bienes y consumo, ¿cierto? Ya desde ahí eso me va a permitir a mí mirar cuál es el punto de vista macroeconómico, cuál es el punto de equilibrio macroeconómico en el cual puedo tomar decisiones y mirar si si está dando la rentabilidad que yo espero o no. Entonces, hola Víctor, ¿cómo estás? Desde allí ya vemos básicamente que dentro de esa proyección podemos nosotros entrar a analizar esta situación. Víctor, cuénteme. Bueno, al compañero Víctor, desafortunadamente no le escucho. Luego miramos el evita y el margen de evita, ¿cierto? Este indicador está orientado a mostrar la utilidad operativa de la empresa, sin considerar los gastos que implican los desembolsos de dinero, todo lo que nosotros tengamos que manejar en cuanto a la parte administrativa, ¿cierto? Entonces, por eso es utilidades antes de impuestos. Y les recomiendo tener muy presente la lectura de la página 41 a la 46 del módulo de análisis financiero. Ahí tienen digamos, una muy buena herramienta. Y el ejercicio, pues están muy sencillitos porque allá en la plataforma de Moodle están disponibles el balance general y el estado de resultados. No sé si de pronto tienen alguna pregunta. Víctor, nuevamente, no se te escucha. Ah, listo. Bueno, ya el compañero Víctor por acá nos dice que está todo claro. Entonces, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Venga, con respecto a las actividades, hoy termino ya de calificar las actividades. Finalizado el encuentro, también tenemos la disponibilidad de el video en la plataforma y me ha gustado mucho la participación, muy acertada, muy centraditos en lo que requieren los ejercicios y me ha llamado mucho la atención. De todas maneras, teniendo presente de que no tenemos dudas, le vamos a dar por finalizado a este encuentro sincrónico número 4, siendo las 6:22 de la tarde, de la noche ya, del 10 de noviembre del 2021.